mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde ya. Nos permites venir hoy delante de tu presencia. Y rogamos, Señor, que tú bendigas tu palabra en esta mañana, Señor. Que tú bendigas, Señor, las palabras que se van a explicar aquí, Señor. Y que tú nos ayudes a predicar conforme a tu palabra, que estemos apegados a ella, Señor. Y que sea de ánimo, de instrucción y sobre todo de edificación, de alimento para el alma, Señor, de los que te oyen, Señor, de tu pueblo. Y aquellos que no te conocen, Señor, vengan al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús por la predicación de tu palabra, Señor. Bendícela en esta tarde, Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Listo? ¿Nos podemos sentar? En esta mañana vamos a tocar un tema que yo considero que es muy importante para la mayoría de los que estamos aquí, aunque hay personas solteras y hay personas casadas. Este tema creo que va a ser de ayuda e instrucción para ambos, tanto personas solteras como personas que son casadas con hijos. En esta mañana vamos a, este sermón, bueno, este sermón no es mío, empezando de todo. Este sermón, bueno, parte del sermón lo hice yo, pero otra parte lo tomé como base de un hermano que se llama Jeff Pollard. Él es el presidente de Chapel Library, de los que regalan estos folleticos. Cuando yo estuve en Medellín, tuve la oportunidad de conocerle, y en el momento cuando terminó de predicar, él me regaló sus notas de su sermón. Entonces yo a las notas del sermón le añadí otras más, y vamos en esta mañana a ver la adoración familiar, la necesidad y la práctica. Vamos a hablar hoy de la adoración familiar, la necesidad y la práctica. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de la adoración en la familia. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y esto no es para gente que tiene familia? Bueno, yo creo que los jóvenes que estamos acá, la mayoría de nosotros solteros, algún día se piensan casar, ¿no? Y toda la instrucción que nosotros aprendamos mientras no nos hemos casado todavía, va a ser de gran ayuda para nosotros cuando nos casemos, cuando tengamos nuestra esposa, o las mujeres, las hermanas tengan su esposo. Va a ser de gran ayuda todo esto que nosotros aprendemos antes de casarnos, ¿sí? Si una cosa tienen los jóvenes de hoy en día, es que los jóvenes de hoy en día se casan, pero no saben nada de la vida familiar, no se instruyen antes de casarse, ¿sí? Y aquí quiero hacer un paréntesis, esto rapidito. Esta semana me vi con un compañero de un instituto donde yo trabajé. Y es una persona que yo realmente nunca hablé mucho con él, o sea, no tenía mucha interacción. Y él me llamó que nos viéramos para tomarnos un café. Yo fui, me vi con él, y lo más cómico de esto era que el tema del que más hablamos fue el matrimonio. Y él es un señor ya de unos 40 años. Y yo ni siquiera me he casado. Y de lo que yo he aprendido en las Escrituras, terminé dándole, digamos, más consejos acerca de las Escrituras. Yo estando casado, no por mi propia experiencia, sino mostrándole lo que las Escrituras dicen acerca del matrimonio. Y una cosa que a este hombre le sorprendió mucho, es que sin estar casado, y aquí no me estoy alabando, pues, sino es, digamos, en general lo que hemos estudiado la mayoría de nosotros, los hermanos, los lunes más que todo. Lo que más le sorprendió es el conocimiento que uno tiene como cristiano acerca del matrimonio. En primer me preguntó, y él me decía, bueno, ¿y cómo debe ser una mujer bíblica? Yo le dije, vamos a ir a Proverbios 31 y vamos a ver qué dice la Biblia de la mujer. Y él se quedaba como que, uy, no, mi esposa no tiene nada de eso. Mi esposa no se parece a la mujer virtuosa que habla la Biblia. Entonces, bueno, más que todo eso fue lo que hablamos, ¿no? Pero vemos que este tema es de suma importancia para nosotros. Bueno, una cosa por la que quiero empezar es que durante la vida terrenal de nuestro Señor Jesús tuvo una interacción con el Padre, y el Padre tenía un amor por Cristo. Nosotros vemos en Juan 15:9, no vamos a ir hasta allá. Dice Jesús en Juan 15:9, que ya lo hemos estudiado, dice, así como el Padre me ha amado. Pues Cristo era consciente que su Padre le amaba a él, ¿sí? Jesús tenía conciencia de que el Padre amaba a Cristo. Y ahora, este amor que el Padre tiene hacia Cristo es el mismo amor que un padre normalmente tiene por su hijo. Ahora digo normalmente porque en la mayoría de los casos, pues un papá en sus 5 sentidos pues ama a sus hijos, ¿no? Aunque hay papás hoy en día que no, pero nos referimos a ese amor que tienen los papás por sus hijos. Y esto que acabamos de leer acá en Proverbios nos habla del amor que tiene un papá hacia su hijo.
Pero nosotros vemos aquí que la mayor preocupación del papá en este texto, ¿cuál es? Que el hijo tenga sabiduría. Sabiduría. Que él, ahí en el versículo 5, ustedes leen ahí en Proverbios 1, más atrasito, en el versículo 5 dice esto. Versículo 1 dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y el versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea, el deseo real del libro de Proverbios es que nosotros podamos ser personas sabias. Pero en el contexto inmediato de nuestro texto, nos vemos el versículo 1, nos dice, oíd hijos la enseñanza de un padre. Entonces, el deseo del papá aquí es que su hijo sea un hijo o una hija sabia. Versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. ¿Cuál es el mayor deseo de un padre bíblico? Que su hijo adquiera sabiduría, que él pueda entender las cosas no solamente del mundo, sino sobre todo las cosas espirituales. Entonces, este papá, que es un papá sabio, sabía que su hijo era un hijo pecador, y todo papá sabe que su hijo, a medida que va creciendo, él va adquiriendo más y más entendimiento de las cosas del mundo, y su hijo se va volviendo más pecador, más pecaminoso. Entonces, un papá sabio, bíblico, va a querer que su hijo pecador adquiera la sabiduría de Dios. Y ahora, la mayor buena noticia que nosotros tenemos como padres es que la Biblia nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso está en Colosenses 2:3. Entonces, los papás cristianos, un papá cristiano, lo primero que él debe anhelar para su hijo es que el hijo sea instruido en Cristo y en la doctrina de Cristo. Que el hijo pueda entender la doctrina del Señor Jesús. Y esto es lo más importante. Cuando yo hablaba con este hombre, eso fue como el miércoles, jueves que me vi con él, él me decía, claro, es que uno cuando tiene hijos lo primero que tiene que pensar es la universidad, porque es que hoy en día las universidades están muy caras. Y yo decía, este hombre no sabe nada. La mayor preocupación de un padre debe ser que su hijo conozca a Cristo y que su hijo conozca la doctrina de Cristo. Entonces, ahora, ¿cuál es la mejor manera de un padre o una madre para llevar a cabo esto? Entonces, hay dos maneras y hay dos respuestas que son sorprendentes, pero son sencillas. Y las voy a decir. La primera es que el papá debe tener un compromiso real, determinado, de adorar en la iglesia local. El papá debe venir a la iglesia local para que su hijo también sea instruido. Y la segunda es la adoración familiar como tal. La adoración en su casa, una adoración familiar y diaria. Que papá día a día esté enseñando la palabra de Dios en su casa. Por eso el hermano Jeff Pollard tituló este sermón La adoración familiar, la necesidad y su práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una necesidad real en las familias cristianas de practicar la piedad familiar. Entonces vamos a ver 3 puntos en esta mañana, sencillos. Y el primer punto que vamos a ver es ¿por qué la adoración familiar es necesaria? ¿Por qué es necesario que la familia tenga un espacio de adoración? Segundo punto será ¿cómo practicamos esta adoración familiar? Y el tercero van a ser los beneficios de la adoración familiar. Sencillo. ¿Por qué es necesaria la adoración familiar? ¿Cómo practicamos la adoración familiar? ¿Y cuáles son los beneficios de esta adoración familiar? Entonces, esto no va a ser una exposición, digamos, muy pegada al texto, o sea, no vamos a ir tanto al texto, sino vamos a considerar algunos aspectos que están en el texto para desarrollar estos puntos. Entonces, lo primero que vamos a entrar, nuestro primer punto es ¿por qué la adoración familiar es necesaria? Entonces, vamos a ver lo primero, es que primero que nosotros vemos acá en la adoración, es que hay 3 esferas de adoración de toda persona. Toda persona cristiana tiene 3 esferas en las que él se mueve. Entonces, en la Confesión Bautista de Londres, la que es nuestra confesión, en el capítulo 22, en el párrafo 6, dice esto: Dios debe ser adorado en todo lugar, en espíritu y en verdad, tanto en la adoración familiar privada, en la adoración secreta y más solemnemente en la asamblea pública, en la cual él no debe olvidar por descuido o ser negligente en ella. Eso dice la Confesión Bautista en el capítulo 22 del párrafo 6. Entonces, hay tres esferas de adoración: la adoración privada, la que hago yo en mi casa; la adoración familiar, que hago con mis parientes, mis papás o mis hermanos; y la adoración pública, como el día de hoy. ¿Sí? Esas son las 3 esferas en que todo verdadero creyente está involucrado: privada, familiar y en el día del Señor.
Entonces, esa es por un lado. Ahora, ¿qué es la adoración como tal? ¿Qué es la adoración familiar? ¿Cómo podemos definir la adoración familiar? Entonces, la adoración familiar la definen así. La adoración familiar es la adoración de, la oración a y la instrucción acerca de nuestro Dios trino por cada uno de los miembros de la familia. Eso es la adoración familiar. La adoración a, pero la adoración de, la oración a y la instrucción acerca de nuestro Dios trino por cada uno de los miembros de la familia. Sencillo. Esa es la adoración. Nosotros exaltando a Dios, mostrando a Dios y enseñando a Dios en nuestro hogar. Ahora, ¿por qué es necesaria la adoración familiar? ¿Por qué nosotros necesitamos realmente adorar en el nivel de nuestra familia? Entonces, nosotros debemos, el papá cristiano tiene una responsabilidad y es que él debe criar a sus hijos en las verdades de la Escritura. ¿Sí? Si usted se casó siendo creyente y su esposa es creyente también, ustedes tienen una primera responsabilidad y es criar a sus hijos en la doctrina, en las Escrituras. Ahora, esto no es una sugerencia, es la enseñanza de las Escrituras. Efesios 6:4, eso lo estamos estudiando los lunes en la casa del hermano Andrés. Efesios 6:4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es un mandamiento, no es una sugerencia. ¿Sí? Ahora, si ustedes ven por ejemplo en el libro de Génesis, en el capítulo 18, en el verso 19, Abraham entendió esto. Miren lo que dice Abraham en Génesis 18, verso 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. Entonces Abraham lo entendía, Pablo lo entendía, y también Moisés lo entendía. Ustedes conocen este versículo famoso, creo que es de Deuteronomio 6:4, creo que es. Dice, es la famosísima Shema, que dice, vamos a leerlo. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, esta enseñanza de Dios que los judíos tenían, Moisés manda aquí al pueblo, Dios a través de Moisés manda al pueblo, que ellos deben diligentemente amar a Dios de esta manera y luego enseñarlo y repetirlas a sus hijos. Entonces vemos que hay una necesidad de adorar a Dios en el núcleo familiar. También Josué lo entendió, ahí en Josué 24:15. Aún Job también lo entendió en Job 1:5. Voy a leer rápidamente Job, que son muchos pasajes, pero vamos a leer Job. Job 1:5. Y Job, nosotros sabemos que Job era un hombre justo, un hombre que amaba a Dios, un hombre piadoso. Y mira lo que dice Job en Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Aquí está hablando de sus hijos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía él todos los días. Entonces Job entendía esto, David en los Salmos también entendió esto, y él enseñó también a sus hijos también, aunque a David no le fue muy bien, pero también David entendía estas cosas. Entonces nosotros vemos en las Escrituras que nosotros enseñar a nuestros hijos la obediencia, enseñar a los hijos la doctrina de Cristo, cantar a Dios, leer la palabra día por día, verso por verso, capítulo por capítulo, es una necesidad. Y hasta que las familias comiencen a hacer esto, las iglesias, las comunidades y el mundo va a empezar a cambiar. Si no, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Hoy en día la mayoría de iglesias hablan de avivamiento. Y que avivamiento, ellos creen que avivamiento es una iglesia llena de gente. ¿Sí?
Entonces viene una iglesia como la nuestra, y la mayoría de iglesias reformadas son así, son pequeñas, no hay mucha gente. Ah, no, aquí no hay avivamiento porque pues no hay miles de personas. Si usted mira, realmente el verdadero avivamiento comienza en la devoción familiar, en el hogar. En el hogar. Porque allá día por día, todos los días se está adorando a Dios, se está enseñando en el temor de Dios, y las personas van a comenzar a cambiar y van a comenzar a vivir conforme a la voluntad de Dios, no solamente por venir los domingos a la iglesia, sino estar todos los días teniendo comunión con Dios. Ahora, vamos a entrar a nuestro segundo punto. En esto no me voy a demorar mucho. ¿Cómo practicamos nosotros la adoración familiar? Entonces vamos a ir a nuestro texto. Ahí en nuestro texto de Proverbios 4 nos da unas indicaciones. Miren lo que dice Proverbios 4. En el versículo 1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de vuestro padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Entonces, primero el padre va a dar una instrucción al hijo. Esa es la primera forma. ¿Cómo adoramos? Bueno, el padre es el que enseña en la casa y él es el que da la instrucción. Versículo 2: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Es el padre que hace, es responsable de dar no solamente la enseñanza, sino dar una buena enseñanza, una sana doctrina. Entonces, para una persona que es cristiana, que sus papás tienen la gran bendición de que sus papás sean cristianos, los papás deben enseñar no solo la Biblia, sino enseñar buena doctrina. Porque pueden haber papás que en su casa tengan la Biblia, pero ellos no conocen las Escrituras. O enseñan herejías, que aprenden en las iglesias donde ellos están. Versículo 5: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Entonces, ¿qué debe hacer también el hijo? Escuchar las palabras de la boca de su padre y no olvidarlas, tenerlas en la mente, memorizarlas. Entonces habla de memorizar las Escrituras. Versículo 10, aunque no está en su texto, pero ahí está abajo en el verso 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. ¿Cuál va a ser el resultado? Años de vida. Y también dice, recibe mis razones. O sea, cuando se habla aquí de recibir, se refiere a tomar la palabra de Dios, memorizarla y guardarla en nuestro corazón y ponerla por práctica. Versículo 11: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Entonces, te he enseñado ¿qué? El camino de la sabiduría, te he encaminado. Entonces el padre tiene esa responsabilidad. Él enseña, él muestra, él hace que el hijo reciba la palabra de Dios. Y versículo 13: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Entonces él le dice a su hijo que no descuide la palabra de Dios, que no la tome en poco, sino que la guarde, porque esto depende de la vida de su hijo. Entonces, ¿cómo debemos practicar entonces esto en nuestras familias? ¿Cómo nosotros debemos practicar entonces la piedad familiar, el culto familiar en nuestra casa? Entonces acá hay unos consejos generales. Y el primero es orando a Dios, que Dios nos dé sabiduría y perseverancia para adorarle a Él en nuestra casa. Ese es el primero que debemos hacer. Si usted no hace el devocional semanal o diario, en su casa, lo primero que usted tiene que hacer es orar a Dios que le dé sabiduría y le dé perseverancia. Y es una cosa que nosotros sabemos, que para poder nosotros crecer espiritualmente es perseverar en la doctrina. Debemos poner nuestro esfuerzo, nosotros debemos orar, debemos leer, debemos memorizar, debemos meditar, y eso requiere un esfuerzo. Nosotros sabemos aquí que la verdadera santidad tiene un precio, y es eso. Ahora, la Escritura nos da a nosotros una promesa en Santiago 1:5. Si te falta sabiduría, pide a Dios, que Él da libremente a los hombres. O sea, Dios da sabiduría. Dios promete en Santiago 1:5 que Él da sabiduría. Entonces, nosotros necesitamos sabiduría para que Dios nos diga, nos muestre a nosotros cuáles serán los mejores tiempos en que nosotros podemos hacer devocional en el día con nuestra familia. Ahora, hay que entender también, y debemos tener sabiduría para poder nosotros tratar con las diferentes personalidades de nuestros hijos y de nuestra esposa. ¿Sí? Entonces necesitamos perseverancia, porque van a haber muchos obstáculos cuando se presente o cuando se tenga la disposición de hacer el devocional familiar. Van a haber obstáculos. Nuestro segundo principio aquí general es colocar un horario regular
para que usted trabaje con su familia la mayoría de los días de la semana. Entonces usted debe orar a Dios que Dios le dé un momento, un espacio en la semana, y usted formar un horario, ¿sí? Para usted tener ese espacio ahí de adorar a Dios. Ahora, usted debe determinarse, y esto es importante. Nosotros debemos determinar, debemos nosotros tomar una decisión firme y mantener ese tiempo devocional, sea cual sea lo que tengamos que hacer, o la mayoría de las veces, ¿sí? Porque muchas veces vamos a tener dificultades. Vamos de pronto a veces pasan cosas a último momento, o pasan muchas cosas. Ustedes saben, en la vida de una familia todos los días no son iguales, pero entonces debemos nosotros tener un horario regular. Y el tercero es nosotros saber cómo ajustarnos cuando estas eventualidades ocurren. ¿Qué hacer nosotros ahí? Entonces a veces el Señor providencialmente, ¿qué hace? Interrumpe aún los mejores horarios. Un viaje, por momento llegó la suegra a visitar, o la tía, o vienen las vacaciones, y a pesar de todas esas cosas que vienen, no sacrifique la adoración familiar. Cámbielo de hora, hágalo en otro momento del día, pero no sacrifique ese momento de alimentar su alma con su familia. Entonces, hasta ahí ese tercer punto. Cuarto punto, escoja un lugar en la casa que sea, digamos, como el más adecuado para adorar al Señor. Escoja un lugar que sea bueno para todos sus hijos, para toda su familia, que sea cómodo, pero tampoco para que los hijos se duerman, como nos pasaba a nosotros en Bogotá, que hacíamos el estudio y los niños ahí estaban ya roncando. No, tampoco, sino un lugar donde los niños puedan estar, sobre todo los niños, atentos, donde los niños puedan no distraerse con cosas, no empezar a molestar a un niño al otro, sino que estén pendientes. Y paso número 5, sea consistente cual sea que sea el costo. Por ejemplo, si llegó la tía y está en el devocional, pues en vez de parar el devocional, pues invite a su tía que se siente y comparten la palabra de Dios con ella. O si llega la abuela, o si llega la suegra, o llega el cualquiera, ¿sí? Entonces, eso es supremamente importante. También apagar el celular durante el tiempo devocional. Si usted apaga sobre todo el celular, como ahora, providencialmente, se va a dar usted cuenta que va a estar mucho más enfocado en la adoración familiar, ahí cuando usted está ahí en el momento con su familia, ¿sí? Imagínese usted pues con el celular y está usted enseñando la palabra de Dios y llega. Entonces obviamente eso no está bien. Entonces, ser consistente. Van a haber cosas, pero lo más importante es la consistencia, que usted no deje de hacer el devocional familiar en su casa, sea cual sea la adoración. Ahora, si usted pone la adoración familiar en un lugar importante dentro de su horario, Dios va a bendecir ese esfuerzo que usted hace, porque es la voluntad de Dios que usted instruya a su familia. Entonces Dios va a bendecir ese momento de oración. Ahora, ¿cuáles son los elementos más específicos de la adoración familiar? ¿Qué es lo que yo debo hacer durante el devocional familiar? Bueno, primero, obviamente debemos orar como familia, ¿sí? Orar como familia. Segundo, cantar, de pronto un cántico. Tercero, obviamente, las escrituras. Ahora, dentro de las escrituras nosotros debemos ver varias cosas. Primero, memorizar las escrituras. Esto es supremamente importante, que un niño desde la edad pequeña, él comience a memorizar versículos. Ahora, lo más importante es que el papá primero lo haga, ¿no? Esto es supremamente importante. Si el papá no sabe los versículos de memoria, pues no le puede pedir a su hijo que los memorice. Porque obviamente el papá es el ejemplo de su hijo. Eso lo hemos visto los lunes, ¿no? Hemos estudiado los lunes, sobre todo cuando se habla de la crianza de los hijos, que el hijo, sobre todo el niño, el varón, siempre ve a su papá como el ejemplo de la masculinidad. ¿Sí? Él es el ejemplo del papá. Entonces, obviamente, si vamos a hablar de memorización bíblica, el papá debe ser diestro en la memorización. Otra cosa también que se puede también enseñar son confesiones o el catecismo, ¿sí? Y de pronto los que están nuevos acá no se asusten que el catecismo no estamos hablando de la Iglesia Católica, sino que el catecismo son libritos donde las enseñanzas de las Escrituras se hacen con preguntas y respuestas. Entonces también podemos usar confesiones y catecismo. También en algunos casos podemos leer libros buenos, libros que sean cristocéntricos, libros que hablen de la gracia de Dios. Muy buenos libros. Hoy en día, gracias a Dios, ya aquí está la librería CLC y hay buenos libros ahí que usted puede encontrar para el momento devocional. Ahora, para los niños más pequeños se pueden usar libros o Biblias que tienen, digamos, dibujos.
¿sí? Que tienen historias también de la Biblia. O también podemos leer biografías de predicadores, biografías de misioneros, ¿sí? Yo no sé, por ejemplo, ustedes conocen la vida de Spurgeon. Y Charles Spurgeon dice en la biografía que aún desde niño él se leyó, ¿cuántas veces fue? Como 100 veces el Proverbios del Peregrino, ¿no? Creo que Spurgeon lo leyó muchas veces. Y aún desde niño él ya leía la escritura y leía estos libros. Entonces, y por eso no es de sorprender que Charles Spurgeon es llamado el príncipe de los predicadores, porque aún desde niño se crió en la fe y en la piedad. También podemos biografías de misioneros, de reformadores, historias de cristianos. Entonces vemos que hoy en día hay mucho de dónde tomar para nosotros instruir a nuestros hijos. Otro punto importante, la frecuencia. ¿Qué tanto yo debo hacer este devocional en mi familia? Bueno, podemos hacerlo 2 veces al día, si es posible. Y si usted decide hacerlo 2 veces al día, puede ser en la mañana y puede ser en la noche, también hay que mirar las capacidades mentales de nuestros hijos, ver la disposición de nuestros hijos también, y ver también digamos, el horario que yo tengo. ¿Sí? Puede ser una sesión corta en la mañana y una más larga en la noche, o puede ser una más larga en la mañana y una más corta en la noche, ¿sí? O pueden ser 2 del mismo espacio de tiempo, o puede ser una sola vez en el día. Ahora, si se hace una sola vez en el día, trate de que no se haga a la ligera, ni se haga rápido, ¿sí? Sino que sea un tiempo, si sea en la mañana, que sea un buen tiempo donde los muchachos puedan entender, la esposa pueda entender realmente y puedan meditar en las escrituras. O puede ser a la hora del almuerzo, aunque a la hora del almuerzo a la mayoría le da sueño, pero a la hora del almuerzo también puede ser, o en la hora de la noche también, ¿sí? En la hora de la noche, antes de dormir, pueden hacer el devocional familiar. Entonces, esos son algunos de los puntos. Este sermón no va a ser muy largo porque simplemente es como, mi interés es más en cómo hacer un devocional familiar. Y vamos a entrar a nuestro tercer punto. ¿Quién se beneficia de la adoración familiar? ¿Cuál es el beneficio de todo esto que nosotros hacemos? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, primero, los esposos, los padres y los hijos se benefician de la adoración familiar. Ahora, ¿qué es lo más importante de la adoración familiar? Que eso trae gloria a Dios. Es lo primero. Trae la gloria al Señor. Dios usa la adoración familiar para pasar la doctrina de una generación a la otra. ¿Qué es lo que más nosotros vemos en la mayoría de familias cristianas? Que en la segunda, tercera, hasta cuarta generación ya no son más cristianos. Y mi abuelo era cristiano, y mi bisabuelo era cristiano, pero yo nada que ver con Dios. Es porque la doctrina no se pasó de generación en generación. El padre nunca enseñó a su hijo la doctrina, nunca le enseñó realmente quién es Cristo, sus atributos, los atributos de Dios. Porque la mayoría de papás, ¿qué hacen? Le tiran la responsabilidad al pastor de la iglesia. Pero nosotros vemos en la escritura que el principal responsable de la crianza del hijo en la piedad no es el pastor de la iglesia, ni el maestro de escuela dominical, sino el papá en la casa. Otro beneficio es que la adoración familiar ayuda al padre y al esposo a enfocarse su mente para poder expresar las verdades de Dios. O sea, el papá va a tener que estudiar la Biblia para poder enseñar a sus hijos, ¿sí? Y esto sí que es bien bueno porque los niños tienen hartas preguntas. Papá, ¿y quién era Noé? ¿Y cuántos animales habían en el arca? ¿Y cómo es que el arca podía tener todos esos animales? ¿Y por qué dónde salió toda el agua que inundó toda la tierra? Entonces el papá va a tener que instruirse, no va a poder obviamente enseñarle mentiras al hijo, ni nada de eso, sino el papá va a tener que volverse un experto en cómo él expresar las verdades de Dios. Otro aspecto es que la adoración familiar ayuda a construir consistencia en el orden del hogar. Él va a ver que el papá es el que enseña las escrituras y lo va a ver no solamente como su padre, sino como una figura de autoridad en su casa. Dice, uy, mi papá enseña la escritura y le enseña muy bien. Y todos aprendemos, y mi mamá también está pendiente a él, escucha a mi papá. Entonces eso hace que el orden familiar también se vea beneficiado. Otro beneficio, que son hartos beneficios, otro beneficio es que esto hace que el papá viva de una forma abierta y honesta. Si ustedes saben, los que más miran la vida de un papá son sus hijos. Y si el papá ve el hijo ve al papá enseñando la escritura y luego el papá diciendo mentiras, el muchacho va a decir, mi papá es un hipócrita. Entonces esto hace que el papá viva de una forma honesta, obliga al papá a vivir de una forma honesta y una forma abierta.
¿Sí? Porque no solamente delante de los ojos de Dios, Dios está viendo lo que él hace, sino también delante de los ojos de sus hijos. Entonces él debe orar y él debe manejar la palabra de Dios delante de sus hijos. ¿Sí? Y si el papá no hace esto, el papá va a ser responsable de mandar a sus hijos al infierno. El mismo papá va a ser el causante. Porque el papá tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos. No solamente con lo que enseña en las Escrituras, sino también con su ejemplo. Entonces, esto puede también ser tropiezo a un hijo. Yo enseño la verdad de Dios y luego grito a mi esposa o tengo un amante o lo que sea. Y eso va a hacer que los hijos tropiecen. Otro beneficio es que la adoración familiar es ayuda para que un padre enseñe a su hijo cómo comportarse en el día del Señor en la iglesia. Es supremamente importante. Y esto yo le abono mucho al hermano con el que estuvimos en Bogotá, porque sus hijos se portaban de una forma juiciosa durante el día del Señor. Es más, los niños se sentaban al frente, eran los primeros que tomaban apuntes. ¿Sí? Y una cosa que me quedó mucho fue eso. Él los enseñó a cómo portarse en el culto del día del Señor. Entonces, los papás sabios y las mamás sabias van a querer enseñar a sus hijos consistentemente y les van a decir que se queden quietos y a escuchar la palabra de Dios. O sea, si el hijo escucha la palabra de Dios en el devocional familiar diario y él se queda quietico y presta atención, mucho más lo va a hacer acá en el día del Señor. Si no, pues es porque está fallando entre semana. Otro beneficio más es que la adoración familiar consistente ayuda a que el papá se vuelva el líder de su hogar. Los hijos van a ver a su papá como un líder, ¿sí? Y el papá también va a afrontar sus miedos de liderazgo. A veces los varones casados tienen ese miedo de cómo ser líderes en su casa. Entonces, esto va a ayudar al papá a ser líder en su casa, que su familia lo vea como un líder. Otro aspecto, yo estoy estudiando muchos, ya van 8. La adoración familiar es una atmósfera maravillosa para nosotros cultivar la masculinidad bíblica y la feminidad bíblica también. Se van a dar cuenta que el que enseña su casa es su papá. ¿Sí? Van a darse cuenta que su mamá se somete a su papá en amor y lo escucha y también aprende de él. ¿Sí? Las niñas también van a aprender. Entonces, eso con respecto a los varones. A las mujeres, ¿cuáles son los beneficios de la adoración familiar para las mujeres, esposas, hijas y madres? Primero, las esposas y las hijas se benefician de lo que el papá enseña. O sea, ¿cuánto más para una hija es preciado que su papá le enseñe la palabra de Dios en su hogar? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ellas aprenden, las hijas y las esposas van a aprender a confiar en la cabeza del hogar. Y van a ver que el papá es la guía, la protección y la provisión. Y esas hijas, cuando se casen, van a saber que es el tipo de hombre que ellas van a querer casarse. Entonces, ellas ven a su papá en su casa, un hombre piadoso, un hombre que enseña las Escrituras, que es líder. Pues una niña va a querer también tener un esposo como ese. Entonces, ese es el problema hoy en día de las familias cristianas y de los jóvenes cristianos. Las niñas se casan hasta con hombres inconversos porque en su casa no tienen a un papá que les haya mostrado realmente la masculinidad bíblica. Tercero, las hijas y las esposas se benefician de la oración del hombre. Imagínense, para las mujeres, sobre todo las hijas, para ellas es un privilegio oír a su papá orar por ellas ahí delante de ellas, escucharles orar por ellas en su presencia. Entonces, eso va a hacer que también las hijas amen más a su papá, van a tener más apego a su papá y van a confiar más en su papá y eso va a traer más ánimo a ellas para amarles también. Otro beneficio es que las esposas, las madres y las hijas pueden orar y participar en la oración familiar. Ellas también pueden orar y aprenden a orar en el devocional familiar. Otro aspecto también es que las hijas y las esposas, sobre todo las esposas, ellas aprenden a enseñar a los niños en la adoración familiar cuando sus esposos no están. Digamos que el marido tenga que salir o el esposo se le presentó un inconveniente, la esposa toma el lugar del esposo para enseñar a sus hijos. Entonces la mujer aprende cómo su marido enseña y después ella va a enseñar después a sus hijos en caso de que él no esté. Entonces también es un beneficio que ellas tienen. También es que las mujeres del hogar aprenden a respetar al esposo y al marido. Ellas aprenden a amarle, a orar por él, a instruirles y a vivir en el poder del Espíritu Santo. Entonces, estos son los beneficios para las mujeres y las esposas.
Vemos que el devocional familiar tiene muchísimos beneficios. No es solamente el hecho de abrir, bueno, abramos la Biblia y leamos y ya. No, cuando se hace realmente, concienzudamente, lo hacemos realmente con la intención de dar gloria a Dios, tiene muchos beneficios. Ahora, ¿cómo un niño se beneficia de la adoración familiar? Acá hay 6 beneficios que vamos a ver también. Primero, los niños se benefician de ver al papá y a la mamá unidos en Cristo. Los hijos necesitan ver al papá y a la madre unidos en oración, unidos en la palabra, unidos en adoración, y esto es una gran bendición para un niño. Imagínense un niño viendo a su papá y a su mamá que se aman en el amor de Cristo. Eso va a ser de gran beneficio cuando él crezca. Él va a querer tener una familia así igual, y él va a querer también ser un hombre como su papá. Él va a querer seguir el ejemplo de él. Otro punto es que los niños aprenden a obedecer la autoridad. Ellos aprenden a obedecer la autoridad de su papá cuando ellos aprenden de su padre. Otro aspecto, cuando el padre y la madre oran en el nombre de Jesús, los niños aprenden a confiar en Dios en cada asunto de la vida. Cuando ellos ven a los papás orando en cualquier situación y ellos ven que el papá ora en el nombre de Cristo, ¿ellos qué van a hacer? Van a seguir su ejemplo, y ellos van a darse cuenta que el nombre de Cristo no es cualquier cosa, sino que el nombre de Cristo es suficiente para todas las necesidades de nuestra vida. Cuando el padre y la madre cantan al Señor, el niño va a aprender a adorar a Dios también como su creador. Ellos van a aprender a cantar también a Dios. Cuando el padre y la madre, ellos ruegan a Dios por la salvación del alma de alguien, ¿eso qué va a hacer? El niño va a hacer lo mismo cuando esté más grande. Él va a seguir el ejemplo de sus padres. Va a orar por la salvación de sus amiguitos o de sus compañeritos del colegio o lo que sea. Otro beneficio, los niños aprenden la palabra de Dios del regazo de su padre y de su madre en su hogar, y ellos así aprenden a cómo orar por las bendiciones de su familia, y esto hace que las relaciones familiares sean más fuertes y sean más unidas. Y la aplicación más importante es que Dios a veces usa estos ejercicios de gracia para traer a los niños a la fe en Cristo. Dios muchas veces utiliza, no siempre, pero usa la mayoría de las veces al padre y a la madre para salvar a la misma alma de su hijo. O sea, no esperan a que el niño vaya a la iglesia y el pastor predique para que el niño se salve. No, el papá y la mamá son los responsables de que su hijo sea salvo, al menos predicando el evangelio. Cuarto punto. Ahora, ¿cómo las iglesias se benefician de la adoración familiar? Y aquí vamos a hablar de nuestros antepasados bautistas. Los antepasados bautistas, ¿qué hacían? Ellos tomaban a sus hijos y desde muy chiquitos les enseñaban las confesiones para que ellos escucharan. Ellos querían enseñarles, ellos querían que los niños creyeran, y ellos querían que los niños vivieran la doctrina de Cristo. Miren lo que ellos decían, no queremos gastar nuestro aliento en quejas sin fruto de los malhechores, sino que queremos que cada uno comience en su casa a reformarse en primer lugar sus propios corazones, sus propios caminos, y luego influenciar a otros a hacer el mismo trabajo. Entonces, la adoración familiar, esta devoción crecía y se originaba en el hogar. Ellos tenían claro, nuestros antepasados bautistas, que si la familia, si la sociedad era como era en gran parte gracias a lo que la familia hacía con Dios en la privacidad de su hogar. Entonces, para ellos era supremamente importante. Dice acá, quienes no los han entrenado en el camino del Señor, no les enseñan a ellos por dónde andar. ¿Para dónde creen ustedes que terminarán estos jóvenes? Ellos han menospreciado estos mandamientos solemnes, los cuales el Señor ha puesto sobre ellos para catequizarlos. ¿Cómo dicen? Los presbiterianos usan mucho esa palabra. Bueno, darles la catequesis, catequizar, instruirles en los años más tiernos, para que cuando ellos tengan el conocimiento del Señor revelado en las Escrituras, puedan venir a Cristo y cumplir con los deberes de la religión en sus familias. Entonces, ellos tenían claro que si las personas iban a venir a Cristo, primero era en la privacidad de su hogar. Ahora yo quiero concluir acá con una pequeña reseña de un misionero. Ustedes lo han escuchado, yo lo mencioné alguna vez. Se llamaba John G. Paton.
Este era un misionero presbiteriano, y este hombre fue a las Islas Hébridas. Las Islas Hébridas, donde hoy queda, creo que Nueva Guinea, y resulta que en estas islas habían caníbales, ¿sí? En estas islas habían caníbales, y él empezó, y él dice esto al final de su vida. Mira lo que dice John G. Paton. Él fue un gran misionero, y él dice al final de su vida esto de su padre. Dice, y cuando empezó en su año 17, o sea, cuando tenía 17 años, esta costumbre santa de la adoración familiar en la mañana y en la noche, la cual mi padre practicaba prácticamente cada día sin omisión, hasta el día en que él llegó a su lecho de muerte. 77 años de edad, 77 años de edad, hasta el último día de su vida. Una porción de la escritura fue leída, su voz fue escuchada suavemente, cantando los salmos, y sus labios respiraron aquella mañana y dijeron la oración de la noche. Y cayendo en una bendición dulce sobre las cabezas de todos sus hijos, y lejos, y muchos de ellos estaban en otros rincones de la tierra, pero todos se encontrarán al final en el trono de la gracia. Ninguno de nosotros recordará aquel día que él murió sin haber bendecido al Señor. Entonces, vemos que el papá de este misionero, hasta el último día de su vida, adoró al Señor. Hasta en el lecho de su muerte hicieron el último devocional con sus hijos. Entonces, vemos acá que este hombre fue influenciado por el ejemplo de su padre. Y si ustedes quieren leer de pronto un poquito más de este hombre, en internet se escribe John G. Paton. Ustedes van a encontrar el gran testimonio de este hombre. Entonces vemos que la mayoría de personas, de grandes predicadores que ha existido en la historia, han sido hombres que en sus familias se practicaba la devoción familiar. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no pueden hacer esto? Bueno, yo le invito a aquellos que no están en Cristo y que tienen hijos, a que aún tienen la oportunidad de venir al Señor. Tienen la oportunidad todavía de venir a Cristo, de conocer a Cristo crucificado, de conocer al Cristo resucitado, el Cristo ascendido, y primero aprender esto es el Evangelio, venir en arrepentimiento y fe, arrepentirse de todos sus pecados, creer en Cristo como el único Salvador, y con esa segura de que es salvo, él puede venir y enseñar a sus hijos también estas mismas verdades gloriosas que él aprendió. Entonces, yo le animo a los que son padres acá, y a los que no son padres también, para que consideren muy bien la importancia de la adoración familiar. ¿Listo? Vamos a orar en esta tarde.